Soy más que vencedor. Dilo. Más que vencedor en Cristo. Más que vencedor en Él. Más que vencedor en Cristo. Soy más que vencedor. Más que vencedor en Cristo. Más que vencedor en Él. Más que vencedor en Cristo. Soy más que vencedor. Bienvenidos al discipulado familiar de Iglesia Shekinah Ministerio. Bendiciones, amados hermanos, muy buenas noches. Nuevamente nos encontramos un lunes más en nuestro tiempo especial de discipulado familiar, un tiempo dedicado a la familia con temas que nos van a edificar a todos en casa. Así que lo invito a que oremos ahí donde se encuentra para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias te damos nuevamente porque nos permite reunirnos una vez más para poder compartir tu palabra, Señor, para ser edificados, papito. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos das a través de tu palabra, Señor. Te pido que bendigas hogares, matrimonios, casas, familias, Señor, a través de tu palabra. En este momento te pido que tomes el control de los aires, de los ambientes, que tomes el control de los matrimonios, de las familias, Padre, que traigas quietud, paz ahora mismo, Señor, y que tu palabra cause el efecto por el cual ha sido enviado, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Como cada lunes le doy gracias a nuestros pastores, Pastor Mario Barrios, Pastora Chiqui de Barrios, por este tiempo precioso que nos permiten para poder compartir la palabra del Señor. En esta noche quisiera continuar desarrollando el tema que hemos venido platicando las últimas 2 semanas acerca del sacerdocio en nuestra familia y que somos sacerdotes en nuestro hogar. Se recuerda que estuvimos hablando de las 7 funciones principales del sacerdote, que vimos que teníamos que aprender a enseñar la doctrina, que teníamos que discernir el bien y el mal, aprender, hermano, el Urim y el Tumim, a tener el discernimiento de parte del Espíritu Santo, hacer intercesión, etcétera, etcétera. Eso lo estuvimos viendo en reuniones anteriores y hoy quisiera hablarte, con la ayuda del Señor, también de algunos defectos ministeriales que eran impedimento para que antes el sacerdote, en el tiempo de la ley, pudiese ministrar, y cómo hoy el Señor en su misericordia nos permite entrar a ministrar. Quisiera leerte 1 Pedro 2:9 para empezar a poner una palabra base. Dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Entonces podemos ver aquí claramente que el Señor está hablándonos que somos un real sacerdocio, un linaje escogido de parte de Dios. Somos sacerdotes, dice, del orden de Melquisedec, y nuestro sumo sacerdote se llama Jesucristo. Amén. Eso lo hemos dejado ya explicado en reuniones anteriores. Y si no, usted por favor puede verlas ahí en el historial de su navegador, en el historial de la red de medios sociales que estamos utilizando, para que pueda ver los temas anteriores que le van a ayudar a poder entender este también. Pero entonces hoy vamos a platicar del sacerdocio de los tiempos finales y vamos a repasar algunas de las funciones que debe tener el sacerdote. Una de las funciones que debe tener el sacerdote es la función intercesora. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 6 y versículo 18. Dice: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo, en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Función que debe tener el sacerdote, esto ya lo habíamos platicado, pero hoy vamos a resumir en 3 funciones esenciales que debemos de mantener vivas todo el tiempo. Y esta es la función intercesora. El sacerdote se tiene que mantener constantemente intercediendo. Esta era una función en el antiguo tiempo y también la debe seguir siendo hoy. Nosotros como sacerdotes de casa debemos de mantenernos en intercesión por los nuestros amados hermanos, para que a través de esa intercesión busquemos el favor de Dios para nuestros hijos, nuestro cónyuge y toda nuestra familia, y todas las necesidades de nuestra casa, y todas aquellas necesidades incluso de los que están cerca de nuestro círculo, hermano, de los que podemos nosotros llegar a bendecir, a influir para bien en los caminos del Señor. Otra de las funciones, oiga bien, y esta es una que no habíamos platicado en las reuniones anteriores, es la función de proclamar. 1 Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin, ¿para qué fuimos adquiridos? A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Aleluya.
Hoy quisiera detenerme un poquito en esta función. La vimos de alguna forma en la función de enseñar doctrina en las reuniones anteriores, pero aquí va mucho más allá que solo enseñar doctrina, porque acá dice que nosotros fuimos alcanzados para ser sacerdotes, para llegar a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Quién nos llamó de las tinieblas a la luz admirable? Cristo. Diga conmigo, Cristo. Entonces, ¿cuál debe ser una de nuestras funciones como sacerdotes? Proclamar, hablar. Diga conmigo, hablar, para que nosotros anunciemos, proclamemos las virtudes de Cristo que nos sacó de las tinieblas. Entonces, una de las cosas que debemos aprender a hacer es hablar con los nuestros. A veces nuestros hijos vienen creciendo, son pequeños y no conocen de dónde nos sacó el Señor, de dónde nos ha levantado. Y a ellos son los primeros que debemos de testificarles. Mira, a mí me levantó el Señor de esto, de aquello, por supuesto con sabiduría, dependiendo la edad de los niños, qué es lo que les podemos decir, pero sobre todo ir ministrando las virtudes, dice, aquellas cosas preciosas que Dios hizo con nosotros. Le voy a dar un ejemplo y se lo cuento a usted. Se lo voy a contar a manera de testimonio de cómo el Señor trabajó en mi vida, y de la misma forma se lo cuento a mis hijos y se los he venido contando a muchos que el Señor me ha permitido testificarle, para que eso sea ese proclamar de las virtudes de Cristo. Una de las primeras cosas que el Señor me pidió a mí fue que dejara la música mundana, la música secular. Fue lo primero que recuerdo re bien que el Señor me pidió, y así en resumen, no fue que mi pastor me lo pidiera, no fue que alguien viniera y me dijera deje de hacer eso, de escuchar eso, sino que el Espíritu Santo me redarguyó a través de una palabra que recibí de un profeta que me dijo claramente: tu caminar no le agrada al Señor. Dios te ama, pero tu caminar no le agrada, entre otras cosas que me dijo. Y entonces yo me quedé con eso de qué será, ¿verdad? ¿Qué será lo que no le agrada al Señor? Al principio me molesté, ¿verdad? Porque yo dije, ¿y cómo va a ser eso si yo estoy bien, ¿verdad? Porque la primera reacción que uno dice es yo estoy bien, y uno piensa que es perfecto, pero cuando el Espíritu lo confronta, pues lo redarguye a uno y dice que nos convence el Espíritu de juicio y de pecado. Entonces pues puso el Señor en mi corazón que lo que tenía que cambiar era dejar de ser influenciado porque la música ministra el alma. Y entonces agarré, hermano, una cajona así que tenía de cassettes, de CDs y de DVDs, y entonces lo fui a tirar a un lugar acá en la ciudad donde estamos, donde hay un basurero y queman la basura todas las noches, y lo fui a dejar ahí y lo tiré. Y gracias al Señor, desde ese momento, entonces el Señor sacó de mi corazón la música mundana. Y yo le cuento a mis hijos eso, ¿verdad? Fíjate que lo que hizo el Señor, ¿verdad? Yo estaba en esto, yo estaba en aquello, pero el Señor me tocó, el Señor me habló, Él me sacó. Por eso dice que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces yo andaba en tinieblas en esa sección, ¿verdad? Yo andaba ahí con todo mi archivo musical, que para esta época de fin de año ponen algunas radios, ¿verdad? Archivo musical y sin interrupción, sin anuncios, para que usted oiga, ponga su pachangón de fin de año, va a decir ahorita ya en unos días, así van a poner todas las radios, ¿no? Y entonces yo grababa y ese era lo que deleitaba mi alma, y de ahí me sacó el Señor. Entonces yo así le hablo a mis hijos, va, mira, esto tranquilo, va, con amor, enseñando, así como le estoy comentando a usted con amor en esta hora. Entonces ese es proclamar. No necesariamente le estoy hablando que tenga que predicar en un púlpito, pero sí proclamar: mira, Jesús me cambió. Así como cantamos: mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo, tomó mi mente, sanó mi cuerpo, me salvó justo a tiempo, por eso yo le alabo. ¿Por qué cantamos, por ejemplo? ¿Por qué explicarle a nuestros hijos: mira, ¿por qué canto esto? ¿Por qué canto el otro? Yo no era nada y ahora yo soy un príncipe. ¿Por qué? ¿Por qué antes no era nada? Porque no éramos nada, si no es por Cristo que nos metió a hacer ese linaje escogido, ese real sacerdocio. Por eso estamos hablando del sacerdocio. Entonces esa transmisión, ese proclamar, ese anunciar las virtudes de Cristo es una función sacerdotal. Es una función que tú y yo debemos tener en nuestras casas, con nuestra familia y con los que amamos, también con nuestro círculo de influencia, con tus amigos, con aquellos que tú frecuentas, con aquella gente que te rodea. Tienes que proclamar, tienes que anunciar
las virtudes de Cristo. Esa es función sacerdotal. Por supuesto, tienes que entender en primer lugar, y lo hemos venido hablando de hace 2-3 semanas, que somos sacerdotes. Y como sacerdotes debemos de cumplir esa función. Háblale empieza por tu casa. Ahí Dios te permitió señorear, entonces habla con tus hijos, habla con tu cónyuge. Y poco a poco Dios te va a dar la gracia, la sabiduría, la unción para también hablarle a otros. ¿Por qué no? ¿Por qué no alcanzar a otros? Entonces, función sacerdotal, proclamar. Otra función sacerdotal bien preciosa es la presentación de sacrificios. Esa la estuvimos viendo un poquito hace unos días, pero quisiera repasar. Dice 1 Pedro 2:5. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, estos son sacrificios, mire pues, espirituales. Quiere decir que cuando nosotros nos abstenemos del mal, cuando nos presentamos en santidad delante del Señor, estamos en esa función sacerdotal. Ese sacrificio no significa que te vayas de rodillas ahorita al 15 de enero hasta por allá al oriente de nuestro país, no. Ese sacrificio espiritual no significa, hermano, que dejes de comer por un largo tiempo, no, tampoco. El sacrificio, el Señor dijo, obediencia quiero. Ese sacrificio espiritual representa santidad, representa negarte a ti mismo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Representa negarse uno mismo a sus pasiones, a sus deleites, a sus delitos, a los pecados. Negarse a esas cosas para que viva Cristo en nosotros. Esa es una función sacerdotal, el sacrificio agradable a Dios, como piedras vivas. Entonces, el altar de Dios hoy está compuesto por piedras vivas que somos nosotros. Por eso dice, edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecernos como sacrificio espiritual aceptable delante de Dios, como piedras vivas. Antes los altares físicos que preparaban los sacerdotes eran piedras que ponían una sobre otra para ahí presentar holocausto al Señor. Hoy nosotros somos esas piedras. Por eso dice acá Pedro, piedras vivas, sacrificio agradable. Que tu vida sea un aroma agradable delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ha sentido usted un aroma agradable que pasa alguien con una buena loción, un buen perfume y dice, qué sabroso? Por el contrario, cuando alguien no se bañó o no se echó desodorante y de repente va colgado ahí del microbús, va, y usted va ahí sentado. Entonces, por el contrario, ese es un aroma desagradable, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de buscar? Ser aroma agradable, espiritualmente hablando, delante de nuestro Señor. Bueno. Reuniendo todo esto con los temas anteriores, hablábamos que a veces no valoramos el ser sacerdotes porque no hemos entendido lo precioso que esto es, ya que Jesucristo abrió y rompió el velo y hoy nos permite entrar al lugar santísimo, porque Él inauguró ese lugar, ese camino a ese lugar santísimo, a la preciosa presencia de nuestro Señor. Él lo inauguró. Antes, óigame bien, y quiero que pongamos mucha atención a esto, y esto es algo que le podemos enseñar a nuestros hijos también, como parte de nuestra función sacerdotal. Antes, no cualquiera podía ser sacerdote. Hoy somos sacerdotes, pero yo quiero que tengamos conciencia. Quiero hacerte conciencia en el nombre de Jesús. Por la misericordia de Cristo, hoy podemos ejercer nuestro sacerdocio. Pero déjeme decirle que antes, si estuviésemos en la ley, habían defectos ministeriales que impedían el ejercer un sacerdocio. Y mire lo que dice Levítico 21:16. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ningún hombre de tu descendencia, por todas tus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer sacrificio a Dios. ¡Wow! Esto nos habla entonces que todos aquellos que habían sido ordenados para oficiar en la casa del Señor no podían tener ningún tipo de defecto físico. Entonces eso nos lleva en este tiempo a examinarnos a nosotros mismos para ver si no tenemos algún defecto. Fíjese, por ejemplo, solo con que alguien tuviese que usar lentes, que para nosotros no es un defecto hoy en día, ¿va? Porque eso soluciona la vista. Pero si alguien no miraba bien en aquel entonces, no podía oficiar en la casa del Señor. Yo no sé si alguno de ustedes los ha operado o se han operado de alguna parte del cuerpo, alguna fractura o algo, pero si alguien tenía algún tipo de fractura o algo, no podía oficiar en la casa del Señor. Estoy hablando de efectos físicos
que era lo que se comparaba en el tiempo. Y ahorita vamos a ver más adelante qué significan esos defectos físicos en nuestro sacerdocio espiritual de hoy día. Pero yo quiero que comprendamos ese extremo, que el Señor era bien estricto. Cualquier defecto físico no podía entrar. No podía ser sacerdote. Hermano, estaríamos descalificados un montón. Qué misericordia la del Señor. Y es lo que quiero que en el nombre de Jesús el Señor redarguya tu corazón. Qué misericordia de Dios para que hoy podamos ser sus reyes y sacerdotes por causa de Jesucristo, que Él fue primero y nos preparó para que nosotros ahora seamos de ese linaje escogido de Él, solo por su preciosa sangre, solo por Cristo. Hermanos, si no, ni siquiera podíamos entrar al templo a oficiar delante del Señor. Entonces, quisiera ver algunos defectos ministeriales que están claramente descritos en el antiguo tiempo, los cuales eran impedimento para que sea sacerdote. Amén. Y cómo este impedimento físico de aquel tiempo tiene una connotación espiritual para el sacerdocio de familia, para nuestro sacerdocio espiritual que hoy estamos ejerciendo. Amén. Vale. Acompáñenme entonces a 2 de Reyes 6:17. Dice: y oró Eliseo y dijo: ruégote, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró, y he aquí el monte estaba lleno de gente a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, defecto ministerial de aquel entonces: ceguera. La ceguera quiere decir hoy en día, espiritualmente hablando, que no se tiene visión. Solo se ve lo físico, como lo hizo Lot, como lo hizo Jesse. Este es un defecto ministerial por el cual no se podía ser sacerdote en el antiguo tiempo. Problema de ceguera. Hoy en día representaría a aquellas personas que no tienen una visión espiritual, sino que solo están enfocadas en las cosas terrenales. Lot empezó a poner sus tiendas, dice, cada vez más cerca de Sodoma. Empezó a hacer muchos dineros, y entonces no le importó su vida espiritual o la descuidó. Y Jesse, cuando llegó aquel hombre llamado Naamán a ministrarse, ¿verdad? Porque a eso llegó, a 7 veces ser sumergido en el Jordán, a ministrar el orgullo y la altivez que tenía, fue sano. Y cuando él fue sano, era tanto su agradecimiento que quiso dejarle una ofrenda al profeta. Y entonces traía ropa, dice, traía oro, traía plata. Y entonces le dijo: llámame al profeta, le quiero dejar una ofrenda, porque él estaba agradecido. Eso no era lo malo. Pero el profeta le dijo que no, porque no era el tiempo, le dijo. No es tiempo de recibir oro, ni plata, ni vestidos. Amén. No es tiempo. Entonces, pero Jesse, como no tenía visión espiritual, tenía una ceguera espiritual, entonces dice que se fue en secreto a buscar a este hombre y le pidió la ofrenda. Y le dijo: sí, mi señor ya se arrepintió, dice que siempre sí quiere la ofrenda, pero lo que pasa es que la quería para él, porque su visión lamentablemente era corta. Era solamente plan tierra. Entonces el sacerdote tiene que tener una visión espiritual, no solo una visión terrenal. Por eso oraron por Jesse y le dijeron: Señor, este es el versículo que leímos, oro para que vea los ejércitos que están a favor y que son más que los que están en contra. Si nosotros tuviésemos este defecto en el antiguo tiempo, no pudiésemos ser sacerdotes del Señor. Pero el Señor, en su misericordia, nos tiene paciencia. Y si por alguna razón tenemos a veces nuestra mirada únicamente puesta en las cosas materiales, hoy el Señor, a través de esta palabra, yo sé que también está ministrándonos para ser sus sacerdotes y que quitemos toda ceguera espiritual que podamos tener. Mire, yo sé que hay necesidades físicas, materiales, dice el Señor, yo sé de qué tiene necesidad, de qué comeremos, qué beberemos. El Señor sabe de qué tiene necesidad, pero es necesario que el sacerdote tenga visión espiritual, que no solo vea los obstáculos, las circunstancias, que no tengo dinero, que tengo este problema, que tengo esta enfermedad. Es necesario que el sacerdote vea lo espiritual. Cristo viene pronto, Él volverá. ¿Cómo están los tiempos? ¿Qué está sucediendo en el ámbito espiritual? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi casa? ¿Cómo está mi familia? Eso lo platicamos dentro de las funciones del sacerdote, ¿verdad? El discernir, el ver cómo está el estado de las ovejas. Amén. Entonces tenemos que dejar de esa ceguera espiritual en el nombre poderoso de Jesús para seguir adelante. Si estuviéramos en el antiguo tiempo, ciegos no pueden ministrar. Sigamos adelante. 2 de Samuel 4:4.
Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. ¿Se acuerda de Mefiboset? Este tenía 5 años cuando de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl, y Jonatán y su nodriza tomó y huyó, pero sucedió que por la prisa al huir se le cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Una persona con esta situación está lisiado de los pies. Entonces el problema aquí que Mefiboset estaba lisiado, y como estaba lisiado de los pies, él se sentía y se consideraba y se llamaba a sí mismo perro muerto. Hermano, perdóneme, pero ni siquiera, yo no sé por qué, definitivamente él tenía un concepto de sí mismo muy bajo. Porque yo no sé si usted ha visto los perros muertos en la carretera que apestan y están tirados. Y entonces viene Mefiboset y dice: ¿quién es este perro muerto para que te dignes a llamarlo? Cuando David lo llamó y lo quería restaurar. Entonces hay quienes no conocen su condición y tienen un concepto de sí mismos tan bajo, tan erróneo, que no se han dado cuenta que son reyes y sacerdotes del Señor, porque las circunstancias los tienen cojos, lisiados. Esto es un pensamiento, hermano, que los tiene en un muy baja autoestima. Ese es el problema. Entonces un sacerdote con estas características no podía ministrar en la presencia del Señor. Pero hoy, en su misericordia, el Señor también te permite ministrar esa área de tu corazón, de tu vida, de tu alma, para que ya no te sientas como un perro muerto, como Mefiboset, ni pienses de ti que no vales, que no sirves, que no eres nada, porque te vengo a recordar de parte del Señor que tú eres sacerdote del Señor. Sacerdote del Señor. Eres sacerdote del Señor. Dilo: soy sacerdote de Dios. Y como tal te tienes que aprender a comportar. Y esto no depende de estatus social, de tu posición económica, de lo que tengas o dejes de tener. Esto es un llamado que Dios te ha hecho para eternidad. Salmo 82: vosotros sois Elohim, pero queréis morir como simples mortales. Tenemos un llamado a eternidad, tenemos un llamado a ser eternos. Ese llamado sacerdotal está en tu casa, está en tu familia, está en ti. Tómalo. No podemos autocompadecernos de nosotros mismos como Mefiboset, si el que sufrió fue Jesucristo, el que murió ya fue Jesucristo. Perdóneme, si nos ha tocado difícil, si te estás pasando una situación adversa, pues sigue adelante en el nombre de Jesús. Te bendigo con nuevas fuerzas y te bendigo con esa doble porción que le dieron a Elías de pan y de agua para que sigas adelante en el nombre de Jesús. Pero tienes que seguir. No puedes tener un pensamiento como lo tenía Mefiboset. Ese era un defecto también. Y entonces no podríamos ser sacerdotes. Imagínense cuántos quizás tienen un concepto así de sí mismos, y el Señor de todos modos nos está llamando en su misericordia a ser sus sacerdotes, hermano. Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso es Dios. Estamos en un tiempo, en una dispensación tan hermosa, hermano, que a veces, como no entendemos lo maravilloso, pareciera tan fácil, ¿verdad? Tal vez no lo valoramos, pero es algo tan grande. Dice Hebreos: teniendo alrededor tan gran salvación y tan gran número de testigos, nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que tan fácilmente nos asedia. Valora, hermano, lo que Dios te ha dado y a dónde te ha llamado el Señor. Sigamos pues. Más defectos ministeriales que impedían que un sacerdote oficiara, y que hoy el Señor quiere ministrar en nuestra alma para que se quiten esos defectos ministeriales y en su misericordia cubrirlos. Hechos 5:3. Mas Pedro dijo: Ananías. ¿Se recuerda usted de Ananías y Zafira? ¿Por qué has llenado, Satanás, tu corazón para mentirle al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Este defecto ministerial se llama mutilado del rostro desfigurado. Son los que se presentan como Ananías y Zafira llevando solo una parte. Un mutilado desfigurado era al que le faltaba una parte del cuerpo, ¿verdad? Mutilado de un dedo, de una mano, de alguna parte del cuerpo. No estaba completo. Espiritualmente hablando, hoy en día, hermano, Ananías y Zafira quisieron tentar al Espíritu Santo, mentirle pues. En primer lugar, la ofrenda es voluntaria. Aquí Ananías y Zafira abrieron su boca y dijeron, se emocionaron. Por eso dice que antes de hablar, recuérdate que Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Se emocionaron y dijeron, apóstol, vamos a vender nuestra casa y vamos a dar todo para la obra del Señor. Amén, man. No se lo estaban pidiendo. Ananías y Zafira, lea usted ahí en Hechos, se pusieron de acuerdo que iban a vender la casa o el terreno, creo que era, y entonces lo que saliera pues lo iban a dar para la obra. Eso fue el deseo del corazón de ellos. Bueno, amén.
Y entonces dijeron, bueno, vendámosla pues. Pero ¿qué si resulta que como era para Dios, el Señor obró de una forma bien preciosa? Y entonces tal vez pensaban venderla en 1 y resultó que les pagaron 2. Cuando vieron que les pagaron muy bien por el terreno, me imagino, entonces dijeron ellos, no hombre, mucho nos pagaron, mejor digamos, se pusieron de acuerdo, digamos que no nos pagaron 2, sino que nos pagaron la mitad, ¿va? Y como nos pusimos de acuerdo, demos solo la mitad. Y ahí es donde pecaron. Porque no les estaban pidiendo nada, pero ellos prometieron algo para el Señor. Por eso, entre paréntesis, si tú le has prometido algo al Señor, dice los Salmos, y David dice, apresúrate a cumplir tus votos delante del Señor, porque recuérdate que Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Hermano, el Señor te escucha y Él cree lo que tú le dices. Que Dios nos ayude, y si por alguna razón le hiciste una promesa a Dios que no has cumplido, no puedes cumplir, pídele perdón y libérate de ese compromiso con el Señor. El Señor, ¿cómo decirte? El Señor es formal, pues. El Señor te está viendo, Dios existe. El que se acerca a Él crea que Él existe. Entonces Ananías y Zafira pensaron, ¿saber qué pensaron? Démosle tanto a los apóstoles ahí y nos quedamos con el resto. Amén. Mire, si ni siquiera tenían que darle nada, hubieran podido vender el terreno y quedarse con todo. El problema fue que le mintieron a Dios. ¿Me entiende? Ese fue el problema de ellos, mutilado. Este era un defecto sacerdotal, no podían servir. Entonces esto significa de aquellos... aquí tengo que hablar de economía. Como somos sacerdotes tenemos que ser buenos administradores también. Hay quienes no diezman, sino solo dan una ofrenda. Están mutilando, están mutilados, están desfigurados, están en un error, en un problema ministerial como sacerdotes de casa, porque no están dando cabal, perdóneme. Entonces el que no diezma completo, si nos da solo una ofrenda, está mutilado. Bueno, el que tenga oídos que oiga. Paso a lo siguiente, porque ya veo que usted se puso serio aquí desde acá, disierno alguna seriedad por ahí. Nada, son mentiras. Que Dios lo bendiga. Yo sé que usted está en orden delante del Señor. Solo estamos enseñando. Bueno, como había un mutilado, también había otro que era sobrado o deforme. Jueces 18:4. Y él les dijo, así de manera me ha hecho Micaía, me ha tomado a sueldo y ahora soy su sacerdote. Un defecto ministerial era el ser deforme o sobrado. Partes mayores en su cuerpo, figura de los que son autosuficientes o se creen y piensan que no dependen de nadie, como Micaía, que tenía su propio sacerdote y una imagen tallada. Bueno, esto es algo bien tremendo. Este Micaía era un hombre que él quería mandar y gobernar en todo. Al final él se creía autosuficiente de tal forma que contrató a sueldo a su sacerdote. Imagínese usted, es como que alguien venga y diga, bueno, yo quiero tener a mi pastor, y le pagó para que fuera su pastor, para que fuera su sacerdote. Y hasta tenía una imagen tallada. Es como que hubiese hecho su propia religión, su propia, ¿cómo decirle?, misión, y él tenía su propio sacerdote y lo tenía a sueldo. Este es un defecto ministerial de alguien deforme o sobrado, alguien que se cree autosuficiente, que no reconoce realmente autoridad, cobertura ni nada. Él hace su propio, brilla con luz propia. Bueno, que tenga oídos que oiga. Sigo porque tengo más contenido y quisiera avanzar otro poquito. Estamos hablando esta noche de los defectos ministeriales que impedían a un sacerdote entrar a oficiar al templo del Señor, y cómo hoy en día estos defectos también se traducen en defectos espirituales que debemos de corregir delante del Señor. Levítico 21:19 dice: ni hombre que tenga pie quebrado o mano quebrada podrá entrar a ministrar en la casa del Señor. Pie quebrado, mano quebrada. ¿Qué significa eso? No puede caminar en santidad y tampoco tiene obras para el Señor. Entonces, un sacerdote que quería ser sacerdote en el antiguo tiempo y tenía la mano quebrada, no podía ser. Tenía el pie quebrado, no podía ser. Imagínense, hermano. No sé cuántos se han fracturado, pero no podía ser sacerdote. Ahora, espiritualmente hablando hoy en día, ¿qué significa eso? Un pie quebrado significa alguien que no puede caminar en santidad. Está mal en su caminar. Entonces, como sacerdotes, amados hermanos, sí debemos de procurar la santidad, enseñar la santidad en nuestra casa, caminar en santidad. No podemos ser una cosa en la iglesia, una cosa en la calle, otra cosa en la casa.
Seamos uno, que tú sí seas sí, que tú no seas no. Seamos transparentes delante del Señor, genuinos, auténticos, verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos, que queremos ser mejores. No que ya seamos perfectos, porque muchos podrían decir, sí, y se creen perfectos, se creen santos. No. El Señor nos llamó a santidad y Él nos ve ya como sus santos, pero estamos en un proceso de restauración, pero tenemos que anhelar llegar a hacerlo. Entonces cambia tu caminar. Si hay problemas de pecado, hay que someterlo para que seamos santos, que nuestro pie no sea un pie quebrado. Y la mano quebrada significa que no hay obras para el Señor. Lamentablemente hay quienes no han pasado de ser oyentes y creyentes, no evolucionan a ser discípulos, ni mucho menos siervos del Señor. No se involucran en la obra de Dios, no quieren ayudar, y no estoy hablando económicamente, no quieren ni siquiera servir o ayudar, involucrarse, participar en las cosas de Dios, porque tienen la mano quebrada. Tienen la mano quebrada, entonces no hay obra para el Señor, no hay actividad, no hay acción para las cosas del Señor. Y nosotros como sacerdotes, hermanos, tenemos que tener acción para el Señor, obras para el Señor. No es por obras que viene nuestra salvación, no. Nuestra salvación viene por creer en Cristo y Él ya hizo todo. Pero tenemos que activar como sacerdotes. Tenemos que tener buenas obras. Y también hay galardón en base a esas obras. Eso es algo que vengo pronto y mi galardón conmigo. De acuerdo a las obras de cada quien. Porque el Señor va a juzgar las obras. Pero bueno, entonces defectos ministeriales. Pie quebrado, mano quebrada. Hoy debemos de ministrar nuestro caminar en santidad y cómo está nuestro servicio para el Señor, nuestras obras. Sigo adelante, gloria a Dios. Otro defecto ministerial, Lucas 13:11. Había ahí una mujer que durante 18 años había tenido un espíritu, una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada, jorobada, y de ninguna manera se podía enderezar. Bueno, ¿cómo se llama este defecto ministerial? Jorobado. Se caracteriza porque solo puede ver hacia abajo, hacia los pies, hacia lo terrenal, y no tiene vista hacia los cielos. ¿De dónde podrá venir su socorro? Entonces, un defecto ministerial de aquel entonces era ser jorobado. Un jorobado no podía ser sacerdote del Señor. Hoy en día, ese defecto ministerial, espiritualmente hablando, tipifica a aquellas personas que solo ven los pies de barro, que solo están viendo al piso, que solo están viendo los errores, que hicieron esto mal, que no me saludaron, que me tiraron el pelo, que me sacaron la lengua. Alguien que incluso está solo viendo a nivel material la obra del Señor, ¿verdad? Que solo lo está viendo a manera de un beneficio, a manera, como yo le digo, como lo voy a decir coloquialmente, buscando un hueso quizás únicamente, ¿verdad? Buscando hueso ministerialmente hablando, ¿verdad? Solo está viendo terrenal, ¿qué beneficio puede obtener del Evangelio? No vive para Cristo, sino que quiere su propio beneficio. Esa mujer estaba jorobada y solo miraba al piso, solo miraba los errores, miraba los defectos, sí, que esto no está bien, que esto no me gusta, que mucho volumen, que como grita, y entonces no estaba en el espíritu, sino estaba jorobada. Y podría ser un defecto de nuestro sacerdocio, el estar viendo solo hacia el piso. Tenemos que ser liberados de ese defecto. ¿Cómo? Pues chocándonos con Cristo. ¿Cuándo fue liberada esta mujer de su joroba? Llamémosle en español petaca, pues así en buen chapín. ¿Cuándo se liberó? Cuando se encontró con Cristo, cuando Cristo visitó esa sinagoga. Ahí estaba doña Chonita de 18 años de estar intercediendo, orando, estaba en todos los cultos, pero tenía joroba, solo miraba los defectos, solo estaba metida en las cosas de la tierra, no había visto a Cristo. ¿Cuánta gente habrá en la iglesia, en las congregaciones, que no está ejerciendo bien su sacerdocio por la petaca, por la joroba que se está cargando? Porque solo mira lo material, lo físico, lo terrenal. Yo te bendigo para que te encuentres con Cristo. Yo te bendigo para que te encuentres con Cristo, de verdad, que levantes tu mirada, aleluya, como viendo al autor y consumador de la fe, a Cristo Jesús. Y esta mujer se encuentra con Cristo y wow, dijo, aleluya, por primera vez en 18 años puedo ver las cosas espirituales. Aquí está, verdaderamente aquí está el Señor. Aleluya. En lugar de estar viendo cómo vino el hermano, si vino el otro hermano, que qué hizo, que qué no hizo, que el sonido, que esto, porque a veces solo somos pretextos, ¿va? Cuando vemos al Señor, aleluya.
Gloria a Dios. Nos metemos en la presencia de Dios, buscamos la presencia de Dios, miramos al Señor, nos habla el Señor y somos edificados. Entonces, amados hermanos, como sacerdotes, pero quitémonos la joroba. Dejemos de ver al piso. Dejemos de ver los errores de los ministros, de los otros sacerdotes que son nuestros hermanos en la congregación. No fuimos llamados para ver al piso, para ver errores. Fuimos llamados para ser sacerdotes de Dios, para verlo a Él, para verlo a Él. Cuando Pedro empezó a ver la tormenta y vio el mar, se empezó a hundir. Mientras estuvo viendo a Cristo, caminó sobre las aguas. Antes quieren caminar sobre las aguas, sobre sus problemas. Quítate la joroba. Quítate la joroba en el nombre de Jesús. Crece, evoluciona, mira a Dios. Aleluya. Sigamos. Me quedan 2 minutos. Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Bueno, este defecto ministerial se llama enanismo. Los enanos espirituales es el que no se ha desarrollado, no ha crecido ni ha madurado. Los que debiendo ser maestros aún tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. 500 años de ser cristiano, hermano, y todavía claveros, hermano, con envidias, disensiones, vana palabrería, dice. Todavía se pelean, todavía se les oye en su hablar que parecieran no cristianos. Entonces dice el apóstol aquí en Hebreos, habiendo necesidad de que tomen leche otra vez. Y el Señor le quería dar su churrasco, 3/4, ¿verdad? Así, grueso. Pero no puede todavía. No es maduro espiritualmente hablando, entonces hay que darle lechita otra vez. Cuando el Señor demanda que deberíamos de ser maestros. Entonces, mire, amado hermano, sí va a haber una demanda de parte del Señor en base al tiempo también que tengamos. Estoy de acuerdo con aquellos que acaban de aceptar al Señor hace unos días, hace un mes, un año, pues, que todavía tengan muchas cosas que aprender. Pero hay quienes ya llevan su tiempo en el Evangelio. ¿Y cómo están sus frutos? Porque el Señor nos va a demandar. Entonces, el enanismo espiritual del sacerdote es cuando no crece. Cuando no crece. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude a dar buen fruto. Y usted no se compare con el vecino, con la vecina, ni con los hermanos. Usted compárese. Señor, ¿cómo están mis frutos? ¿Cómo está mi paciencia, mi amor, mi benignidad, mi dominio propio? ¿Cómo está? ¿Cómo están los frutos del Espíritu en tu vida? ¿Será que he crecido, Señor? ¿Será que soy un poquito, aunque sea más paciente? ¿Será que ya he crecido en dominio propio un poco? Y ahí debe caminar el cristiano, el sacerdote, perfeccionándose en esos frutos. Si esos son los frutos que debemos de dar. A su nombre. Bueno, último, con la ayuda del Señor, y vamos a orar. Primera de Pedro 1:9. Segunda de Pedro 1:9. Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Esto se llama ojo nublado y quiere decir que tiene problemas de vista, es de alguna forma ciego, pero no totalmente ciego, sino de una visión corta. Ojo nublado porque se olvidó de dónde lo ha sacado el Señor. Es aquel típico hermano que se le olvidó a dónde el Señor lo ha levantado y que a veces se puede llenar de orgullo y de altivez. Sarna, enfermedad de la piel y figura de pecado. Castrado de testículos o testículos mayugados. Mire esto tremendo, porque en la ley, en Levítico 21:16, decía literalmente que alguien que tenía este problema no podía ser sacerdote. Y esto tiene que ver con dar fruto. Amén. No podía tener descendencia alguien así físicamente, y hoy espiritualmente significa no dar fruto, no tener consecuencia en lo que hacemos. Lo que le decía hace un momento, tenemos como sacerdotes del tiempo final que dar mucho fruto. Tenemos que crecer, amados hermanos. En la casa es donde primero vamos a empezar ejerciendo nuestro sacerdocio. Yo creo que debemos evaluarnos esta noche, vamos a orar para ver si no tenemos alguno de estos defectos.
Porque a pesar de sus defectos, el Señor nos ha aceptado y nos ha llamado a ser sus sacerdotes. ¡Cuánta misericordia ha tenido Dios! Imagínense, en el antiguo tiempo, descartado. Siguiente, otro, quítelo. Pero hoy el Señor nos ha llamado a ser esos príncipes de su pueblo, ahí, en esa misericordia. Por eso, esforcémonos por dar la talla, la estatura, por agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por todos mis hermanos, hermanas, por las familias, por los matrimonios aquí congregados, por los jóvenes niños que se han congregado, Señor, a través de esta señal. Ayúdanos a ser sacerdotes conforme a tu voluntad. Ayúdanos a perfeccionarnos y a quitar todo defecto ministerial que no te agrade en nuestra vida. Dile, Señor, ayúdame a ser como tú quieres. En el nombre de Jesús, gracias, mi buen Dios. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos, primeramente Dios, el otro año. Bendiciones.